Hola amigos de Crímenes y Casos, bienvenidos una vez más a este canal. Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo caso que les traemos para comenzar este año 2023. El caso que traemos es bastante reciente y usando diferentes fuentes hemos logrado completar un caso para ustedes. Sin embargo, es importante destacar que este caso necesitaría una actualización posterior, debido a que los implicados se encuentran en proceso de investigación para su debido proceso de enjuiciamiento. Mi nombre es Maricruz y sin más que decir, comencemos entonces. El domingo 30 de octubre del año 2022, el cuerpo sin vida de una joven de contextura delgada y que se encontraba quizás en sus 20s fue encontrada en una carretera de Tepoztlán, Morelos, por unos ciclistas que hacían su ruta por el área, y por cuestiones del destino o casualidad, que mientras hacían su recorrido y pasaban por el área conocida como La Pera, decidieron tomar una desviación a Tepoztlán y algo cansados por el viaje, decidieron detenerse en un sector de la carretera para tomar líquidos y poder continuar. Y mientras estos se hidrataban, se percataron de que había algo a su costado, lo que les generó curiosidad. Al acercarse, se percataron que era el cuerpo de una joven. Inmediatamente llamaron a las autoridades para que estos pudieran hacer el debido levantamiento y brindar las asistencias necesarias al cuerpo. Debido al impacto causado a los ciclistas, decidieron rápidamente subir a sus redes sociales, especialmente Twitter, información de la persona que habían encontrado, incluyendo algunas imágenes del cuerpo de esta, indicando así en su post que hacían eso para hacer llegar esa información lo más posible o a más personas, y tal vez que familiares y amigos lograran reconocer a la joven encontrada. En el mismo post también indicaban textualmente que no confiaban en las autoridades y que dudaban que hicieran bien su trabajo, y que no querían que la joven terminara en una común, como suele suceder en algunos casos de personas que son encontradas sin vidas y sus familiares nunca logran dar con su paradero o qué fue de estos. Es así entonces como las imágenes y palabras se volvieron virales, llegando así a conocidos y amigos de Ariadna, quienes rápidamente reconocieron un tatuaje que ésta tenía en el pecho que era el nombre de la madre de Ariadna, quien tras la muerte de su madre decidió tatuárselo en honor a esta. Es así como amigos y familiares se dirigieron inmediatamente al centro policial de la zona, constatando así que era el cuerpo de Ariadna Fernanda López. De Ariadna es poca la información que se conoce, pero esto es lo que se ha logrado constatar por diferentes medios, amigos y familiares. Ariadna Fernanda López Díaz nació el 5 de julio de 1995, una persona de espíritu aventurero a quien le gustaba bailar, cantar, viajar y conocer diferentes lugares y personas. A inicios de sus 20s comenzaría un noviazgo con un joven del cual no se tiene mucha información, si no es que nada, y fruto de esta relación tendrían a su hijo, quien actualmente cuenta con 5 años de vida. Sin embargo, la relación con el padre de su hijo no prosperó y Ariadna terminó siendo una madre soltera, pero sin miedo a afrontar las vicisitudes de la vida. 2 años antes de los hechos, la madre de Ariadna había muerto tras una batalla con el cáncer. Esto sería un duro golpe para Ariadna. Desde finales del año 2021, había iniciado un emprendimiento con un salón de belleza del cual hacía sentirse muy orgullosa de sí misma y sus logros, además de interesarse en la parte turística de los restaurantes también. Vivía con su mejor amiga en la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía de la Venustiano Carranza. No tenían mucho tiempo de haberse mudado a la zona cuando el 1 de noviembre del año 2022 fue encontrada sin vida a un costado de la autopista La Pera-Cuautla en Tepoztlán, Morelos. Fernanda no llegaba a su casa desde el domingo y días más tarde la encontrarían muerta y con marcas en el cuerpo, dejando atrás a su hijo de 5 años, quien actualmente se encuentra con su padre, así como algunos proyectos que tenía en mente.
El 30 de octubre, Ariadna salió de su lugar de habitación lista para pasar una buena noche. Se había puesto en contacto con una de sus amigas, con quien había acordado reunirse en un local, para ser más exactos, en el restaurante Fishers de la Glorieta de las Cibeles. Ahí se reuniría con su amiga, la pareja de esta y otros conocidos para compartir la noche, comer y tomar algunas bebidas para pasar. La amiga de la que Ariadna comentaría que vería era Vanessa N. y su novio Rautel N., descrito así por las autoridades. Estos dos llegaron al restaurante ese día a eso de las 4:18 p.m. y según las cámaras del negocio que captaban en tiempo real todos los movimientos de las personas que se encontraban en el establecimiento, poco a poco más personas se fueron uniendo hasta formar una mesa de 9 personas. Y casi 2 horas después, alrededor de las 6 de la tarde, Ariadna entraría en el restaurante. A su encuentro saldría Vanessa, saludándose así muy cariñosamente ambas mujeres. Luego de saludar a Vanessa, Ariadna saludaría a Rautel y al resto de los invitados. La noche se desarrollaba sin inconveniente alguno. Había comida, había bebidas y entre todos le estaban pasando muy bien, sin ninguna alteración por ninguna de las partes. A las 7:06 de la tarde, el grupo entero decidió que ya era hora de partir del restaurante, pagando así lo consumido y retirándose del establecimiento todos juntos, abordando una camioneta de Rautel de color negro. Para los que conocen a Rautel, declararían que es un empresario que le gustaba gastar dinero con sus amigos y no escatimar en nada. Después de salir del restaurante, la noche aún era joven y todos querían seguir divirtiéndose. Es así como se dirigieron hasta el departamento de Rautel, ubicado en Campeche 175 en la colonia Roma Sur. La llegada de estos al inmueble se da a eso de las 7:14 p.m., tan solo 7 minutos después de haber abandonado el restaurante. Las cámaras del edificio captarían también la entrada de todos los que se dirigieron a la casa de Rautel y lograrían ayudar a trazar una línea de tiempo de las últimas horas de vida de Ariadna. Poco tiempo después de parquear la camioneta de marca GMC, un grupo de 6 personas se bajarían del vehículo para dirigirse al apartamento, dentro de los cuales se puede observar a Vanessa, Ariadna, Rautel, 2 hombres y una mujer dirigiéndose al elevador. A las 7:17 minutos de esa noche, todos descienden del elevador, y de acuerdo a las cámaras de vigilancia, Ariadna y Vanessa descienden juntas y tomadas del brazo. Todo aparentaba que no había ninguna tensión entre las dos mujeres. No mucho tiempo después de haber ingresado al apartamento, tan solo 28 minutos después, una pareja de los que acompañaban a Vanessa, Ariadna y Rautel salieron del lugar y tan solo segundos después, otro de los acompañantes abandonaría el establecimiento, dejando así entonces solos a Vanessa y Rautel con Ariadna. Antes de continuar con la descripción de los hechos, es importante mencionar que de acuerdo a conocidos y amigos de Ariadna, esta no tenía mucho tiempo de conocer a Vanessa. Estas habían coincidido en el trabajo de mesera que compartían en un establecimiento. Ariadna era 5 años mayor que Vanessa, pero supieron congeniar bastante bien y rápidamente empezaron a salir y convivir juntas. Después del 30 de octubre, la amiga con la que Ariadna compartía apartamento notó que esta no había llegado a dormir y empezó a intentar comunicarse al teléfono de Ariadna, pero no obtenía respuesta alguna por parte de esta, generando así un poco de intranquilidad debido a la ola de violencia que hay en el país y puesto que Ariadna siempre se comunicaba con esta por cualquier motivo. Después de encontrar el cuerpo, por la noche el padre y el hermano de Ariadna acudieron inmediatamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos para hacer el reconocimiento oficial del cuerpo, de acuerdo a la Fiscalía. Las autoridades de Morelos tomaron el caso y procedieron con el proceso de autopsia e investigación. Ese mismo día, la Fiscalía General de la Justicia del Estado de Morelos inició las investigaciones del caso. Entrevistó alrededor de 11 personas quienes vieron a Ariadna por última vez. Los entrevistados indicaron que Ariadna había abandonado el edificio por su cuenta y que había tomado un taxi. Después se confirmaría que esto no había sido así.
El 3 de noviembre, la familia de Ariadna Fernanda realizó el velorio de la joven a eso de las 4 de la tarde en la agencia funeraria Grossman, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Rautel y Vanessa asistieron al velorio y se mostraron bastante consternados por el hecho. Debido a la conmoción del hecho, la prensa se hizo presente, entrevistando a algunos de los presentes, dentro de los cuales estaba Rautel, que brindó declaraciones ante la prensa. Sin embargo, Vanessa se mantenía al margen y retirada de las cámaras, y se le llegó a notar un tanto nerviosa. Es así como el 4 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos declararía que Ariadna Fernanda había fallecido por broncoaspiración secundaria e intoxicación etílica, es decir, que Ariadna murió al ingerir una alta concentración de alcohol que provocó que no pudiera vomitar y que se asfixiara porque su tráquea se encontraba llena de líquido y que no había signos de golpes o violencia en el cuerpo de esta. Sin embargo, los familiares y amigos no quisieron creer esta versión, puesto que el cuerpo de Ariadna sí tenía golpes, que eran visibles en las imágenes compartidas. Es así como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó una segunda necropsia, a petición de la familia de la joven, cuyo resultado indicó que la muerte o la causa de muerte de Ariadna Fernanda fue en realidad un trauma múltiple, es decir, lesiones físicas que ocurren simultáneamente. De esta segunda necropsia reveló dos situaciones. La primera, que la muerte de Ariadna no había sido por una simple intoxicación, y que presuntamente había un encubrimiento por parte de las autoridades de Morelos con respecto al caso, generando así muchísimo repudio a las autoridades de Morelos y dando así un paso firme a la Fiscalía de Ciudad de México para poder esclarecer el caso. Paralelamente a las investigaciones de las autoridades, los amigos de Ariadna intentaban investigar por su cuenta y entender qué era lo que estaba pasando. Es así como se empezaron a revelar ciertas conversaciones que generaban sospechas en contra de Vanessa y Rautel. Uno de los amigos de Ariadna le había escrito a Vanessa preguntando datos que pudieran ayudar a esclarecer todo, puesto que Vanessa había sido la última persona en tener contacto con Ariadna. Este amigo le había pedido que solicitara las cámaras de seguridad del edificio, a lo que Vanessa respondería que las cámaras no captaban la imagen hasta la acera, puesto que los amigos querían saber en qué tipo de taxi se había ido Ariadna. Dado que la versión que habían dado tanto Vanessa como Rautel era que ese día que se habían reunido, luego de haber llegado al apartamento de Rautel y terminar la reunión, Ariadna se había ido del lugar en un taxi o en un Uber. Vanessa le comentaría a los amigos de Ariadna que todos habían tomado y que nadie había logrado ver en qué se había ido realmente, y que ella creía que el chofer de Rautel la iría a dejar a su casa, pero que Ariadna había salido antes. Esa sería la misma versión que Rautel brindaba a todo el que le preguntaba por Ariadna. Vanessa terminaría también borrando todas las fotografías que había tomado la noche del 30 de octubre, pero casualmente le enviaría a una amiga de Ariadna una foto de cómo iba vestida la víctima para que pudieran buscarla con esa imagen. Ya a este punto, todos empezaban a sospechar de Vanessa y su pareja, puesto que sus declaraciones tenían lagunas. Estas sospechas también se generaban en la Fiscalía de la Ciudad de México, y el 4 de noviembre, un juez de la Ciudad de México concedió el cateo para investigar el departamento en donde presuntamente pudo haber ocurrido el feminicidio en la colonia Roma Sur. En el lugar, las autoridades encontraron manchas de sangre evidentes en la sala y en un cojín, elevando así a las sospechas de las autoridades de que ese podría ser el lugar del crimen. El 5 de noviembre, las autoridades de la Ciudad de México daría a conocer que tenían en resguardo las imágenes de las cámaras de vigilancia del edificio donde habitaba Rautel, y presuntamente habría sido el último lugar donde había estado Ariadna. Sin embargo, personal de la Fiscalía General de la Justicia del Estado de Morelos llegó al edificio posteriormente para solicitar las cámaras de vigilancia de una forma bastante intimidatoria. Esto evidenciaba una lucha de poderes y quizás un intento por parte de las autoridades de Morelos por evitar que esas imágenes salieran a la luz. El 6 de noviembre, las autoridades de la Ciudad de México revelarían
que en las imágenes analizadas del inmueble, en la noche del 30 de octubre las cámaras habían grabado a Rautel salir de su apartamento cargando el cuerpo de Ariadna, llevándolo hasta el estacionamiento y metiéndolo en su vehículo para posteriormente abandonar el edificio con el cuerpo de Ariadna. Inmediatamente la versión falsa que habían creado tanto Vanessa como Rautel se desmoronaba, pues todo apuntaba a que ellos le habían hecho algo a Ariadna y que había sido el propio Rautel quien se había deshecho del cuerpo de la mujer. Las autoridades rápidamente emitieron una orden de captura para los dos sospechosos, y el 6 de noviembre Vanessa, supuesta amiga de Ariadna, fue detenida en Ecatepec, Estado de México, por su presunta participación como coactora material en el feminicidio de Ariadna Fernanda. Fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatlitla, en la Ciudad de México, y se emitiría una alerta migratoria y una ficha roja de Interpol para Rautel, puesto que se temía que debido a sus conexiones buscara cómo abandonar el país. Es así como Rautel, acompañado por sus abogados, se terminó entregando de forma voluntaria en las instalaciones de la Fiscalía Especializada de Feminicidios y Delitos Cometidos contra la Mujer en Monterrey, Nuevo León, a eso de la madrugada del 7 de noviembre. En su declaración, recalcó que él era inocente y que todo lo había hecho para ayudar a su novia Vanessa. Simultáneamente salían a la luz conversaciones que habían sostenido Vanessa y Rautel planeando qué decir para exculparse de los hechos. De acuerdo al teléfono analizado por la policía, el iPhone que utilizaba Vanessa se registra una comunicación constante los días siguientes al crimen con un número que usaba Rautel y a quien había agendado bajo el mote de Puñe o apodo de Puñe. Los dos coordinaban una versión en la que aseguraban que Ariadna se había ido la noche del 30 de octubre de su casa y evaluaban si convenía decir si la víctima había tomado un taxi o un Uber. Vamos a leer un poco de estas declaraciones, vamos a leer un poco de estos mensajes. Y de acuerdo a los mensajes, dicen así. Ya me mandó mensaje otro de sus amigos, le mandaría a Vanessa a Rautel por un mensaje de WhatsApp. Creo que el que sabe un poco más es Ernesto, o sea, cosas como a qué hora se fue y en qué, o sea, Uber o taxi, que si le puedo compartir esa info, agregaría a Vanessa en su mensaje. Es que van a ir a meter denuncia y necesitan lo más de detalles que puedan, insistiría Vanessa en su mensaje. Amorcito, me da miedo todo esto, le respondería finalmente Rautel a Vanessa. Pero amor, no es nuestra culpa, ni va a ser contra ti, le diría Vanessa en su mensaje a Rautel, simplemente para saber dónde puedo buscar. Ante esos WhatsApps, Rautel respondería a Vanessa, pues estaremos de por medio. Sí, pero pues ya saben que fui la última que la vio, señalaría Vanessa el mensaje de Rautel. Lo siguiente que muestran los mensajes es que Vanessa decide hacer y decir todo lo que le indique su novio Rautel. ¿Qué hago?, le preguntaría a ella. No, está bien que cooperemos, pero con cuidado en los detalles, le respondería Rautel a Vanessa. Lo que me mandes de información es lo que les mandaré, le contestaría a Vanessa. Rautel le manda entonces un mensaje con la versión de los hechos que tienen que difundir. Nos fuimos del Fishers como a las 6:30, venía Ernesto, Anita, José, Puñe, yo y Ari. Estuvimos como en mi casa hasta las 9 y todos se fueron. Debió de pedir su Uber como a esas horas, 9 de la noche, pero nadie confirma que se haya subido al taxi. Vanessa le comentaría a Rautel en los mensajes que los amigos de Ariadna la hacían sentir un poco mal por el constante pedido de detalles, al punto que la hacían sentir agobiada. Las preguntas que le hacían en torno de Ariadna a Vanessa comenzaron también a acorralarla, tanto que se confundió en varias ocasiones y se contradecía sobre las horas y el hecho de que se haya ido en un taxi o en un Uber. En otros mensajes que envió quiso sembrar la idea de que podía tratarse de un suicidio. Estaba muy triste, diría en su mensaje. ¿No crees que fuera capaz de ella misma hacerse algo?
Regresando al momento de los hechos, el día 31 de octubre, un poquito antes de las 11 de la mañana, se miraba en las cámaras de seguridad a Rautel sacando el cuerpo de Ariadna, lo que la investigación revelaría también, y con base en las declaraciones brindadas por el mismo Rautel, habría estado manejando buscando un punto donde abandonar el cuerpo. Cuando pasó por un punto que miró conveniente, ahí arrojó el cuerpo de Ariadna, pero terminaría regresando una segunda vez ese mismo día para tirar en el mismo lugar las pertenencias de Ariadna. Las autoridades realizaron un rastreo de georreferencia al teléfono de Rautel y se dio a conocer que habría estado en el municipio de Tepoztlán, Morelos, el 31 de octubre, según las antenas de telefonía a las que se conectó, poniendo a Rautel entonces en el lugar en el que se encontraría el cuerpo de Ariadna y brindándole más pruebas a la fiscalía y al público de su complicidad en el crimen. Y mientras la investigación revelaba todos los hechos y la línea de tiempo de estos, también empezaba a hacerse más fuerte las sospechas de que el fiscal de Morelos estaba implicado y tratando de ocultar el crimen. Un periodista terminó revelando que la Fiscalía de Ciudad de México había logrado detectar llamadas que Rautel hizo a Morelos antes del crimen y posterior al crimen. Precisamente habían llamadas previo a abandonar el cuerpo de Ariadna en el lugar donde fue encontrado. Según lo denunciado, se sospecharía entonces que Rautel había acordado dónde dejar el cadáver para que lo apoyaran en la investigación y así que la policía de Morelos se encargara de encubrir el crimen. Esto sacaría a la luz una investigación por la que el fiscal estaba siendo investigado por presunto lavado de dinero que ha sido abierta desde marzo del año 2021. Toda esta información que recibía el público solo generaba más descontento por cómo las autoridades habían manejado la situación en su localidad. Con toda la controversia y la aflicción de los allegados de Ariadna, una de sus amigas más cercanas subió un video en su cuenta en la red social TikTok, Sara Martínez, donde explicaba cada paso que estos habían tomado para buscar justicia y el tormento por el que las autoridades de Morelos los había hecho pasar. En esta serie de videos, Sara explicaba cómo fue el proceso de denuncia ante las autoridades de Morelos, que según Sara fueron los primeros en querer ocultar el caso y poner trabas para levantar la denuncia. En ningún momento nos imaginamos que ellos iban a tratar de ocultar el feminicidio de mi amiga, comentaría Sara. Sara cuenta que al querer rendir declaración a la Fiscalía de Morelos, las autoridades intentaron inculpar a Alejandra, la roommate de Ariadna, por supuesto tener un amorío o una relación con esta. Aquí también cuenta cómo un sujeto sin identificación y con arma salió a cerrarles las puertas de la Fiscalía. En un segundo intento por querer declarar, Sara acompañó a Alejandra para evitar que la amedrentaran, cosa que no sucedió. Sara contó que los agentes de la Fiscalía Cecilio Villalba y Joel Reyes las amenazaron con retenerlas si no dejaban sus celulares, e incluso se burlaron de ellas diciendo que Rautel ya estaba testificando. De acuerdo a esas declaraciones, que el caso de Ariadna se había visto bloqueado por las autoridades de Morelos, quienes terminaron incautándoles los celulares a ella y a Alejandra. Incluso comentarían que los medios de comunicación habían utilizado las palabras de Vanessa difundiendo los mensajes donde ésta implícitamente daba a entender que Ariadna no estaba bien y que podía haber hecho algo, desviando por un momento la atención de que a Ariadna le habían hecho algo terrible. Al momento de estar haciendo este video han pasado poco menos de 3 meses de los hechos y captura de los implicados, y aún no se ha dictado una sentencia, por lo que Ariadna es uno de los más casos que se ven en México, donde desafortunadamente en muchas ocasiones la justicia es ralentizada por diferentes factores. Esperamos que la familia de Ariadna obtenga la justicia que ésta se merece después de pasar por tanto para encontrar la verdad de qué fue lo que le pasó a la joven. Una joven que tenía muchísimo para dar, una vida que fue arrebatada, una madre para un hijo que queda en la esperanza de un día volver a encontrarse con su querida madre. Y bueno amigos, cuéntanos qué te pareció.
De tener actualizaciones de este caso, las estaremos subiendo en nuestro Instagram y posteriormente hacer un video de actualización. Si hay algún dato que nos hizo falta, no dudes en dejárnoslo saber en la sección de comentarios. Si te gustó este video, dale like, de esa manera YouTube te seguirá recomendando nuestro contenido. Y si aún no te has suscrito a este canal, te recomendamos lo hagas para seguir viendo este tipo de casos. Y eso fue todo por el día de hoy, amigos. Siempre agradeciéndoles muchísimo su apoyo. Nos vemos en otro video.